Sí, Bueno. no te equivoques, por favor, te lo pido, que acá estamos estamos acompañadas hoy en el estudio. Qué lindo, bueno, bienvenida. Bienvenida, Corta. Gracias por invitarnos. Está feliz. Está feliz, de estar está acá. feliz. Sí. Eso te juro que ella lo está haciendo porque es amiga nuestra, ¿no? Obvio. Me parece que sí, Obvio, es por obvio. eso. Bueno, le contamos que estamos con Soledad, Mariana y Fernanda. Bueno, ellas dos son compañeras que fueron despedidas de la línea 144 hace ya... El 22 de mayo. Desde el 22 de 3 mayo. meses mañana. 3 meses. Bueno, en realidad, más allá de que pueden estar al tanto de la situación, de lo que sucedió, queríamos que nos cuenten más o menos cómo había sido desde los días de lucha que tuvieron que pasar y que bueno, que nada, que lo pongamos en común y que charlemos sobre cómo están o cómo sigue la lucha también. Bueno, Bueno, terminamos ya. ya está, querés que arranquemos bien contando. Bueno. ¿Empiezo yo o querés que conta Mariana, vos que te gusta? Sí. Bueno, nosotros somos trabajadoras del equipo de seguimiento de la línea 144. Digamos, trabajábamos, todavía lo en presente, en el segundo nivel de atención de la línea, o sea, están las operadoras que atienden las primeras llamadas, que son las de emergencia, y los casos que más complejos, que requieren algún seguimiento, vienen a nosotros y los seguimos trabajando. Esa era nuestra función dentro de la línea. Veníamos, digamos, con un conflicto por la estatización de la línea. Las compañeras operadoras están terciarizadas, ellas están contratadas como empleadas de comercio por una empresa que se llama .net. Nosotras estamos contratadas como monotributistas por la Secretaría de Derechos Humanos como las coordinadoras de las operadoras. Y estamos... Esto, para hacer un paréntesis, es un lugar donde supuestamente se trata la violencia, supuestamente no, porque son profesionales, se atiende a la violencia y son... Nuestros primeros derechos son los vulnerados. De hecho, nuestro despido tiene que ver con eso, que fuimos despedidas por ejercer nuestro derecho como mujeres y trabajadoras. Por ahí, como decía Mariana, esto en una lucha que venía llevando adelante la Secretaría, que tiene que ver con la estatización, casi a planta, mejores condiciones. Las operadoras también están trabajando en condiciones poco satisfactorias, ya que la mayoría se contagian. Harán 3 meses que han cambiado las vinchas, compartían las vinchas en horarios de 24 horas. Había 10 vinchas para 70 operadoras. Sí, el año pasado vino una de las chicas claro. y comentaba esta situación. Y nuestro despido tiene que ver con eso, ¿sí? Porque claramente a nosotros nos citan el 22 de mayo, vía mail, ni siquiera nos notificaron legalmente una nota, donde nos comunicaron ese día que quedábamos por fuera de la Secretaría, que nuestros contratos no iban a ser renovados porque habíamos participado de un paro. ¿Sí? No tiene que ver con nuestra tarea. Literal. Ni fue el paro, sí. Eso lo logramos grabar junto a otra compañera, porque imagínate, nosotros fuimos a las 8:30 de la mañana, que fue el 18 de mayo y nuestro contrato era hasta el 25, el 20 de mayo, 22 de mayo y el 25 se vencía nuestro contrato. Y ahí nos comunicaron eso, que no iban a renovar claramente, porque nosotros no seguíamos la línea de la gestión, y que la gestión cuenta con contratos para hacer lo que quiere con los contratos. Claro. No le importa que la calificación de la tarea, la capacitación que tuvimos para poder ejercer nuestra tarea. De hecho, nos manifestaron que no tenían nada para decir con respecto a eso, sino que nosotras no seguíamos la línea que la gestión consideraba pertinente. De hecho, Pero el desempeño de ustedes profesional no se puso en juego en ese momento. De hecho, veníamos en un proceso donde en la línea
quitaron las medidas de autocuidado, porque trabajar con violencia de género tiene un impacto en la subjetividad de quienes trabajamos. Se habían quitado los coaching, las capacitaciones, para aumentar el nivel de la cantidad de llamadas por operadora. Esa era otra de las cuestiones por las que veníamos, digamos, reclamando. Claro, Sí, o sea, brindar una atención, claro, más vinculado a lo que es la atención que tiene el 911, corto y transmito. Esto tiene que ver porque en enero cambia la gestión y entra una nueva directora que viene del 911 y la cual entra en conflicto no solamente con las operadoras, sino también con nosotros. Ella claramente no abrió el diálogo, ni siquiera a querer saber cómo funciona la línea, qué estábamos pensando nosotras. Todo el tiempo nosotros estábamos esperando que de ese lado, no sé, se hagan evaluaciones con respecto a nuestro trabajo, si estaba bien como estábamos evaluando las situaciones o no. Esta mina, Débora, no sé cómo es el apellido porque es rarísimo, claramente entró con ese pie de quebrar el equipo. Ya tenían claro que iba a vino con la misión, sí, y a despedir a las 5 compañeras que éramos contratadas. Ella desde enero ya verbalizaba que nosotras no íbamos a estar más en el equipo. Una medida disciplinadora a través de nosotras, que somos las más precarizadas. Y aparte, después cómo se fue dando esto, bueno, que ustedes tenían que elegir a una de las compañeras que se quedara por sorteo, o sea, también toda una perversión que lo que decanta es la búsqueda de la ruptura del equipo, del grupo de compañeras, constante. En principio fueron 5 las que nosotros, claro, fuimos 5 de las no solo cuales las 5 compañeras, digo, también las compañeras eran como, digamos, las que representaban a un montón de compañeras operadoras que quizás no podían tomar ese rol, y en ese sentido muchas compañeras se organizaron, muchas compañeras empezaron a sindicalizarse y a organizarse frente a esta situación, digo, y era también disciplinar esa situación, frenar esa situación. Nosotros íbamos por la estatización de la línea y nos cambiaron la situación a reincorporar a las compañeras. Claro. Sí, digo, como por ahí, de ese lado, las compañeras se sumaron al paro por las compañeras despedidas, digo, todas las operadoras hicieron paro, digo, más allá de este objetivo que tenía de dividirlas y demás, y de generar toda esta situación de disciplinamiento. Y, digamos, siguieron en esa misma posición, mandaron telegramas a las operadoras, les descontaron entre 5.000 y 6.000 pesos por hacer paro en solidaridad con las compañeras. Bueno, digo, se fueron dando muchas cosas en el camino. Claro. Por ahí, digo, vos estabas contando la situación más cercana, pero digo, sí, pero todo se llevó tal cual, que todo el tiempo lo que se buscaba era eso, que el reclamo se cambiara. No es lo mismo lo que ustedes estaban reclamando que después cuando hay despidos y tenés que poner ahí la energía y la fuerza, las compañeras siempre ahí apoyándolas, pero con esto de que te cambian el eje y que te mandan telegramas, que con todo el panorama como se viene dando y todo el miedo que genera, lo que se termina generando es división. Bueno, cada quien o lo que se busca, después se genera o no. Y de la Secretaría, digamos, es el lugar donde las compañeras más precarizadas están, digamos, que también nos pasó, y también construir en el colectivo de poder organizar y enfrentar esa situación y ese conflicto y sostenerlo en el tiempo, ¿no? Porque un poco en esta coyuntura y con este gobierno juegan al desgaste en general, entonces un poco también estamos en esa dimensión. Desde el 22 estamos con esto, con el apoyo de un montón de organizaciones feministas y organizaciones sociales, compañeros de la Secretaría, las compañeras de la línea a full, ahí cuerpo humano, planteamos, también fuimos convocadas, las imágenes que veíamos, fuimos convocadas por las chicas de Ni Una Menos para encabezar la marcha. Después en Capital hicimos la marcha acá, después hicimos una jornada, un plenario, después la semana pasada estuvimos con mujeres sindicalistas en Telam. Estuvimos en Telam acompañando ahí también y pudimos contar el conflicto, y la semana pasada estuvimos acá en la Secretaría con las compañeras del Consejo.
Sí, en realidad es una corriente sindicalista de mujeres que es, digamos, un montón de mujeres sindicalistas organizadas, que la verdad que estuvo muy bueno compartir con ellas y poder construir hacia adelante, porque un poco también el planteo es: ustedes no pueden hacer paro, es, digamos, en 24 horas, lo plantean desde ahora, para que las compañeras estén en condiciones laborales dignas, no se pregunta eso. ¿no? Claro. O sea, las tratan como si estuvieran vendiendo televisores, digo, ¿no? O sea, como... Sí, aparte lo loco de todo es que las propagandas, o sea, este gobierno se agarra de la línea. Y es un modo de miren cómo se está trabajando, pero todo esto no se habla. O sea, vos tenés una línea para llamar si sufrís violencia, pero después no se nombra la violencia que se ejerce hacia las trabajadoras de la línea. Sí, de hecho hemos hecho varios spots con las compañeras de la línea y nosotras también, reflejando esto, ¿no? Como pegándole a la gestión de María Eugenia Vidal en esta careta de que nosotras, siendo trabajadoras, muchas veces nos vimos violentadas asesorando a mujeres en situación de violencia, donde le decíamos que su primer derecho era defender su lugar de trabajo o empoderándolas, acompañándolas, y nosotras de ese lado súper precarizada y no pudiéndolo hacer. Así que bueno, nada, viralizamos eso, también hicimos notas, lo perseguimos en cierta manera a Santiago Cantón, que es el secretario de la Secretaría, nada, intimidándolo, lo llamaron... porque no nos recibió, digo, inició este conflicto un 22 de mayo y nunca digamos, no generaba el diálogo, no generaba esto que dialoguistas que somos, ¿no? Y que buscamos dialogar para resolver los conflictos. Bueno, claramente no, así que tuvimos que ir a una actividad de él que le molestó mucho porque fue con organismos internacionales, caímos con el cartel y nos dijo: los voy a recibir. Bueno, terminamos forzando en algún punto la reunión, donde no nos planteaba la reincorporación de las 5 compañeras, entonces continuamos el conflicto y sostuvimos, digamos, en el tiempo, lo teníamos que ver de esa manera cómo lograr el resultado. Bueno, permanecimos en distintos edificios que pertenecen a la Secretaría. A la vez también hubo otro momento que había organismos de derechos humanos, había otra vez cortado el diálogo, tanto él como el jefe de gabinete, y estaba Dora Barrancos, había varios referentes de derechos humanos, en donde también fuimos para que se generara ese espacio y poder como hablar modo de presión, digamos. Claro, sí, porque, digamos, estamos frente a una situación en donde las herramientas de lucha no son las mismas que en otros momentos históricos, ¿no? Entonces creo que hay que pensar de qué manera... Yo por ahí hago el planteo de que es como un juego de ajedrez en donde te están por hacer jaque mate en cualquier momento y vos tenés que ver esa última jugada o la jugada que tenés adelante, cómo la haces. Entonces empezamos a modificar acciones para ver los resultados. Y bueno, quizá esa situación nos permitió volver a sentarnos y estamos ahora... Se abrió nuevamente el diálogo. Eso sí, hará un mes y medio. Por ahí esta situación última. Hará un mes y medio, 2, que se abre el diálogo a partir de la última... presencia que tuvimos ahí en el CONICET, donde él se vio como expuesto, así que bueno, la mesa de negociación, bueno, el diálogo se había cortado luego de que nosotros habíamos hecho una permanencia pacífica, claro, tomado una medida. En ese diálogo él vuelve a poner en la mesa que va a contratar solamente a una compañera en ese momento. Bueno, vamos de nuevo a pensarlo a nivel de asamblea, cómo seguimos, volvemos a otra mesa, propone incorporar a 2 compañeras, una que entre en agosto, la otra en octubre y la tercera sin dar respuesta. Nosotros ante eso, no, desvalorización, desmoralización, digo, o sea, Secretaría de Derechos Humanos no tiene nada, o sea, todo lo contrario, o sea, súper violentadas estamos de este lado.
El punto es que, como decías, Fer, acá hay que hacer un análisis de estrategia de ver qué nos conviene a nosotros. Si nosotros nos poníamos nuevamente en confrontación con la Secretaría, o sea, volvíamos a cero, volvíamos a poner el cuerpo, a hacer un montón de otras cosas que no nos van a llevar a ningún lado, y con esta política que tiene el macrismo, que no escucha, no le importa, o sea, va y arremata contra los despidos, o sea, no se lleva puesto a todo el mundo. Consideramos... Y las formas también, ¿no? No, sí, reprimiendo... De represiones en casos, y culpabilizándote a vos por la situación. Ellos a nosotros nos devuelven que las mujeres fueron abandonadas por nosotras cuando nosotras dejamos de atender el 22 de mayo a las mujeres que teníamos en seguimiento. Todavía están esperando ese llamado porque ellos decidieron a nosotros corrernos de ese lugar. Entonces, bueno, luego de una reunión que tuvimos nosotras y que evaluamos cuáles eran las posibilidades políticas y qué nos convenía, es que resolvimos hacer un sorteo y entró una compañera que es Sofi, que entró literalmente, o sea, todavía no la asignaron, la secretaría no sabe que iba a entrar una chica nueva, una compañera nueva. A todos estos fueron reemplazados esos puestos. Sí. Sí. Y además la respuesta a la gestión es que no podían volver a la línea las compañeras. Claro, no quieren que, bueno, la reincorporación es en otro lugar. En otra área. Eso va a ser así, ya lo dijeron. El tema es que hasta ahora Sofía sigue sin entrar a la secretaría, con el compromiso de que la gestión entrara ahora en agosto. Y estamos peleando por las dos que quedamos. Si una entra en septiembre y la otra en octubre, o entra una en octubre y la otra, bueno, pensar qué estrategias a nivel secretaría nos damos para la compañera esa que queda afuera. Así que bueno, ahora estamos en ese proceso, pensando también una kermés, habíamos dicho, o una actividad así para festival para juntar fondos, digamos, para sostener la lucha en el tiempo, digamos. Sí, creo que hicimos un festival en 651, hacía un frío bárbaro. Estamos hablando sí, tocamos la que la verdad que dignificada hicimos. No, porque yo fui a tocar una vez y después vos estabas en Mar del Plata. No, vos estabas en Mar del Plata. Vos siempre estabas, no estabas, Noelia. Vos llorabas todo el mensaje. Es verdad. No estoy. Pero es sí, verdad, pero bueno, ya habían hecho. Es como que, digamos, un poco veníamos charlando de historizar y hicimos un montón de acciones de cosas. En donde vos decís, claramente no les importa. Entonces te preguntás, bueno, ¿de qué manera yo puedo poner un palo en la rueda de este avance cotidiano que tienen, ¿no?, sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, justamente ahora veníamos de estar ahí en la movilización por astilleros. O sea que ahí. Sí, es desgastante y la energía llega un momento en que esto de poner tanto el cuerpo, ya el trabajo que ustedes hacían en la línea es poner el cuerpo y es, o sea, tenés que tener mucho la energía, estar ahí, trabajar, no es que es cualquier trabajo. Sí, eran casos súper complejos. Complejos que ustedes tenían un seguimiento, que tenían que ver cómo se seguía con la situación, o sea, es fuerte. Y después con todo esto, estar en la calle, que uno lo que quiere es trabajar. Y aparte no hay un despido porque no se está trabajando bien, porque no se están capacitando, porque no están haciendo su trabajo como corresponde. Te corren desde otro lado y ahí es donde da bronca. Sí, de hecho las compañeras nuevas que entraron a la línea, o sea, no tienen formación en género, o sea, no saben, están haciendo un desastre con los casos que llegan. Ya hemos tenido comentarios de situaciones, o sea que las mujeres llaman y llaman para ver si la situación es real, o sea, un desastre. Bueno, esa es la política, ¿no? Y esto es donde quiere ir, obviamente. En realidad también, digamos, las compañeras, o sea, no solo trabajan, sino tienen un compromiso y una posición, digamos, feminista frente a la problemática con la que laburan, que es impresionante, digo, porque por eso les marcaba que son las compañeras que más precarizadas están, y las que van más allá a veces del límite, ¿no?, de esta cuestión del trabajo, desde su lugar. Y a la vez, digamos, lo que ves es que ellos lo que buscan son números. Y son números. Y las compañeras tienen 50 minutos que están controlados, no les dan días de burnout, o sea, no pueden descansar de esa situación.
Además de estar contratadas como, decíamos, como empleadas de comercio, en donde no tienen ninguna garantía, no tienen posibilidad de ejercer sus derechos. Sí, sí. Principalmente las medidas, digamos, particulares. Nosotros nos sumamos a medidas concretas de la Secretaría y globales, pero en el sector lo que buscábamos era mejores condiciones de trabajo para mejorar la calidad de nuestro trabajo al momento de intervenir. Y era claro, digamos, no y el contenido del abordaje, digo, las compañeras, digamos, que venían del equipo de seguimiento, vos tratabas de pensar en esa mujer, ¿no? Que era un número, sino tratar de ver, bueno, en el territorio, qué red tenías para poder trabajar con ese caso, digo, claramente la dimensión es otra, ¿no? Lo que entonces, se necesitan se en todos esos lugares que se tratan vulnerabilidades, digamos, es justamente lo que se necesita. Y esto es lo que hablábamos, digamos, es en detrimento de las decisiones que toman, ¿no? Del lugar. Es que cada pero bueno, la cáscara, es como sí, dice la compañera, digamos, la careta de Vidal o la cáscara, digamos, de la política pública, que en realidad es una cáscara, que claro, ella, digamos, se ha instalado la línea 144 mediáticamente, uno la ve en los programas y las personas que ven en la tele no saben, ¿no? Realmente. De hecho, la línea 144 provincia, porque está la nacional también, recibe más llamados que a nivel nacional, o sea, y estamos súper más precarizadas y desbordadas que en Nación, o sea, Nación. De hecho, la línea que les baja Provincia Net a las operadoras es que ellas no son parte de la política pública, que ellas son un call center que vende un producto como si fuera un celular. Ellos tienen empresas de celulares y que ellas estarían en el mismo lugar, por eso no entendían cómo podían sumarse a nuestro reclamo. Y la Secretaría firmó un convenio con Provincianet, que es el que le da este marco de situación a las compañeras, que tiene un plazo hasta octubre, que tampoco sabemos qué va a pasar en octubre con y las compañeras de Nación, digamos, cómo se han relacionado. Claro, hemos participado de jornadas con ella y marchamos también al Ni Una Menos Juntas. Ellas lo que tienen es que, bueno, la mayoría son contratadas de forma de planta permanente, tienen una 048 y hay contratos monotributistas nuevos como el nuestro, pero bueno, ellas tienen los beneficios del burnout, no sé, el clima de trabajo, laburan de otra manera. Claro. Hemos tenido diálogo con ellas, pero bueno, pedirles en este contexto que a ellas se adhieran a un paro, porque cuando nosotras en la línea entró se hizo el primer paro, las llamadas entran a Nación. Sí, eso me acuerdo. Entonces eso también generó, no hay diálogo entre provincia y Nación a nivel de directores institucional, entonces eso colapsaba a las pibas. Nosotros fuimos, contamos el conflicto, ellas obviamente pensar acciones que puedan acompañar a nuestra lucha, pero hacer un paro para ellas también era hacer... no era... No, y de hecho y que ustedes también lo han pensado, de qué manera hacer, porque fue último recurso. Es un último recurso, porque no es que uno dice, bueno, y que no llamen, uno sabe que la violencia está todo el tiempo, que hay llamados, no te da lo mismo de parar o no parar, lo que pasa que también son situación extrema. Claro. Sí. No, esto solamente que me acuerdo que en su momento resolvieron también levantar el paro, porque obviamente pasaban todas las llamadas acá y las chicas empezaban a no llamar, digamos, como esa presión, ¿no?, que empezaron a ejercer. ¿Acá? ¿Sí? ¿Decís en provincia? Sí, que pasaron los llamados para la Nación. Que pasamos, sí. Claro, sí, porque a todo esto, cuando las chicas que dejaron de atender por esta medida de fuerza, se vino Provincianet más la gestión a entrar en conflicto con las chicas, maltrato, o sea, hay videos de gritos, de empujones, después las sanciones, ¿entendés?, de descuentos, o sea, y el maltrato, o sea, lo que prima en esa línea. O sea, lo que tiene que ver con lo sindical, por ejemplo, no dejaron ingresar a un referente del CDP en el conflicto, que le dijo, yo tengo afiliadas acá, no puedes no dejar entrar. A delegadas también, a Leti la sacaron, digamos, de la reunión en donde tenían a todas compañeras operadoras amedrentándolas. Digo, hubo un montón de situaciones de violencia muy marcada, vinculada a ustedes no se pueden organizar, ustedes pueden ejercer derechos. O sea, donde quieran ejercer derechos ya es un problema. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para frenar esto? Digamos, un poco, nosotros empezó esta gestión y la estatización de la línea fue una consigna permanente en todas las medidas que tomó la Secretaría como colectivo. Entonces, pasaba el tiempo y seguíamos avanzando, las compañeras se venían organizando
Y bueno, un poco como contaban las chicas, digamos, había ahí una situación concreta de ver dónde golpear para, digamos, disciplinar, ¿no?, a todo el colectivo. Sí, que es un poco lo que pasa lamentablemente en todos los trabajos, y que el disciplinamiento es ahí, de no podés reclamar, y si reclamás o te saco o te descuento, y es un momento que es complicado para todas. Sí, no, y escuchándolas, digo, también el blindaje mediático que tienen, ¿no? Digamos, porque hay algo donde no se puede filtrar esas informaciones, porque, o sea, y si filtran esto, salen con otra cosa y así van tapando, y es terrible, porque, digo, hay algo de todo esto que no se filtra. Hay algo de todo esto que lo sabemos nosotros, los mismos 1500 de siempre, que, viste, o sea, termina o se sabe, pero después sacan otra noticia y así, bueno, ponele, no sé, ahora pienso lo de astillero. Sí, no, está súper claro. TN está hablando de la marcha, los cuadernos, claro, no, y de los cuadernos está hablando. Es que hoy Cristina y no sé qué, los cuadernos, bueno, claro, sin ir más lejos, chicas, pero los cuadernos nos pueden tapar toda la realidad que les va a explotar en cualquier momento. En cualquier momento. Sin ir más lejos, hoy estaba escuchando, viste, Radio Vibra, que es de acá de La Plata, están ahí en la oficina. Y en un momento digo, la chica que estaba hablando dice, bueno, no vayan, es por el centro, porque hay como manifestación. Yo veía que pasaban los 2:73, estaba como en mi trabajo, no había leído nada. Sí escuchaba, no pasen, eviten esa zona, pero como esto, ¿no? Como eviten. Y cuando estaba detonada la que hay, detonada La Plata, pero ningún medio Imagínate salió. que el rectorado, digamos, estaba acompañando, digamos, el velorio de Chicha Mariani. Chicha estaba, digamos, terminando esa situación y venían replegando de la represión hacia 748, ¿no? O sea, esa era un poco las personas que salían de acompañar y despedir a Chicha, se vieron en ese marco de situación. Digo, son el momento histórico que estamos viviendo, digo, tan ser significativo conscientes eso, ¿no? de esa dimensión y ver Tal de qué manera y qué herramientas tener para enfrentarla, creo que es el tema hoy, ¿no? Sí, tal cual. Pero también hay un discurso que está cierto hegemónico y es tan de derecha que es algo que venía como cocinándose hace un montón de tiempo, siempre en nuestra historia así. Pero digo, en algún momento parecía como solapado y ahora es como que se puede, digamos, está habilitado, ¿no? Entonces hay como dos significantes que están todo el tiempo en lucha, y ahí es donde se empieza a generar. Y sí, vos tenés no solamente sos hegemónico, sino tenés el poder y el dinero para hacerlo, como son los diarios que estaban, ¿no? Hoy hablamos de eso, ¿no? Digamos, cómo transmitían estas noticias, como... Sí, además dice, o sea, marcha violenta de Astilleros, o sea, no están contando que Astilleros es estatal y que se lo quiere privatizar, que se está perdiendo, digamos, una industria nacional, histórica, digamos, que con contaba... mucho tiempo, de muchos laburantes que sostienen Ensenada, digo, no es poco, digo, como en ese lugar como te muestran eso, ¿no? Siempre. Me parece los monumentos que se rompieron. El no a esto, Claro. el no a esto porque el sí a esto. ¿No? Digamos, el no al Sí, culpabilizar a las... Culpabilizar como les pasó hoy, que claro, hoy decías vos. Culpabilizarnos a nosotros de nada, por ejercer un derecho y reclamar por algo que es genuino, o sea, Que si uno lo reclama no es porque no lo tiene al derecho. No se toca, es así, y si lo tocan, bueno, guay, que se... Esto no es nada, digo, recién empieza, va a ser quilombo, o sea, el chabón no puede venir a decir que lo va a detonar, que va a venir a dejar personas, familias en la calle, una institución histórica en la ciudad de La Plata, en Ensenada, no sé, es tremendo. Que para mí vinieron, o sea, vinieron a hacer este recorte y este recorte tienen que hacerlo. Obvio. Corten lo que corten en el medio, digamos, es así. Va a estar bastante jodido. Sí, va a estar complicado. Bueno, hay que construir conciencia por ahí un poco, digamos, lo de las chicas también
es impresionante cómo se dio todo el proceso ahí con las compañeras de la línea, ¿no? Claro. O sea, como son muchas pibas. Mucha digamos, resistencia. Las redes. Mucha Mucho resistencia, intento de las quebrantarnos organizaciones y se también. generó una identidad Estamos colectiva, colectiva. como trabajadoras Sí. y como mujeres que no pensaban. Claro. Sí, están asombrados del alcance mediático que tuvimos de todas las organizaciones y además, no sé, figuras importantes, qué sé yo, desde Estela llamándolo. Referente de derechos humanos. Sí. Si no fueron 5 que dijeron, bueno, sacamos Claro. a 5 y Además, listo, no, no. Otra No, cosa no, que no. hicimos en el último tiempo fue que muchos referentes mandaran a Notas. responder por notas por escrito Sí. de distintos De hecho, lugares. le están llegando de todas. Siguen llegando, sí. De toda la provincia mandamos una nota a las distintas organizaciones y no sé, desde las facultades a la universidad para que envíen la nota pidiendo la reincorporación con otra nota. Sí, en realidad cada referente y organización envía una nota pidiendo explicaciones a Santiago Cantón. Así que le están llegando notitas y bueno, eso también lo pone, viste, como que él ya quiere, el conflicto para él está cerrado, para nosotras no. No. Para Y nosotras no, va a estar no, cerrado el claro. día que entren las 3 compañeras. Sí. ¿Sí? Sí, y después es como hablamos siempre, me parece que no hay vuelta atrás. No. Digamos, de lo que generaron, de cómo se organizaron, de la visibilización que hicieron, digamos, después de eso no hay vuelta atrás. O sea, pueden entrar las 3, pero después no nos vas a sacar así fácil. No, la no, foto, totalmente. digamos, es como... Sí, sí, Nos no vamos nos vas a seguir agremiar, vulnerando. Nos vamos a agremiar oficialmente. Vamos En a este ser momento. delegadas. Anuncio que voy a ser delegada. Claro, Pero no bueno, podemos. chicas, muchas Muchas gracias. por compartir esta experiencia. Digo experiencia no en la lucha, ¿no? Me parece que está más allá de la situación y desde dónde se generó, poder armar estas redes y ahí es donde nos vamos a encontrar y vamos a luchar. Y como mujeres que somos también, digamos, siempre somos las que más ataques recibimos y por ahí las compañeras muestran una fortaleza que es importante, digo, ¿no? Todo lo que se ha generado, pero esa fortaleza. Sí, pero no nos callan, no nos... No nos van a amedrentar. Ay, justo iba a terminar con esa frase y no me sale. Dale. Es muy Sí, trabajador. dale. ¿Vos cuál era la que no te salía? ¿Querés probar? Desmoralizar. No nos van ni a desvalorizar ni a amedrentar. Amedrentar ni a... Bueno, vamos. Muchas gracias y Gracias. obviamente Gracias el a espacio ustedes. está abierto para lo Para- que... Bueno, cuando salga la reincorporación de las Sí, 3, venimos venimos acá. a brindar. Tal cual. Dale. Nos vemos. Gracias. Gracias.